importante que como líder de tu empresa no solamente domines cómo establecer objetivos y cómo llevar a tu equipo a través de la planeación y una poderosa ejecución, sino que también necesitas saber cómo mantener motivado a tu equipo y cómo hacer que ellos se mantengan en su más alto nivel de rendimiento. Para eso, hice este curso con 3 videos que te voy a ir enviando en las próximas entregas. Estos videos te van a explicar cómo activar los principios básicos para tener mayor felicidad en el trabajo y como resultado tú puedas tener un equipo que supere todos los retos que se le van presentando. Un equipo que alcance sus cuotas de ventas, un equipo que no tenga más errores de calidad, un equipo que tenga un extraordinario desempeño. Estas estrategias que te voy a mostrar en los próximos videos están comprobadas por psicología positiva y por 20 años de estudio de neurociencia. Estas técnicas han sido probadas por más de 1,200 estudiantes en la Universidad de Harvard y por decenas de empresas de la lista Fortune 500. Las estrategias que te voy a compartir en este video no son ocurrencias, no son ingenuidades, son estrategias probadas que cuando pongas en práctica vas a poder ver inmediatamente los resultados de tus colaboradores. Estaba en mi oficina, en esa época era coordinadora de marketing, eran más o menos las 8 de la noche, me acuerdo que hacía muchísimo frío, porque las oficinas eran como de cristal. Ya era tarde, ya todos se habían ido, y yo tenía muchísima hambre porque como había tanto trabajo de campaña, pues ni siquiera había comido, ¿no? Entonces estaba ahí y de repente suena el teléfono, de estos que todavía se descolgaban con cablecito, suena el teléfono y era mi jefe. Y le contesto y le digo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás en la oficina, Astrid? Le digo, sí. Me dice, ok, pues tenemos un tema. Y le digo, bueno, ¿y qué pasa? Me dice, ¿te acuerdas del espectacular que acabamos de subir? Le digo, sí, claro, me acuerdo perfecto, ¿no? Hace un par de días lo subimos. Me dice, pues el espectacular tiene un error. Al espectacular le falta una palabra y no se entiende. Mi cara y mi reacción fue como de quedarme helada, me quedé en silencio, él también, y me dice, ¿cuánto cuesta que se reimprime el espectacular? Y yo le contesto así como, pues no sé, 8,000, 10,000 pesos, una cosa así. Me dice, ok. Me dice, mira, me da mucha pena, Astrid, sé que eres una colaboradora súper trabajadora y súper comprometida, pero el espectacular lo vamos a tener que bajar, lo vamos a tener que cambiar. Y lamento mucho esto, Astrid, pero vas a tener que pagarlo de tu dinero. Por supuesto, me quedé helada, ¿no? Por 2 cosas. La primera era, yo no podía explicarme que después de haber revisado tantas veces este espectacular y estar trabajando tantas horas, el espectacular tenía un error. Y también me pareció muy impactante que me fuera a costar ese error tanto dinero. Definitivamente esto no era la primera vez que ocurría. Ya en algunas semanas atrás habíamos estado teniendo dificultades, ciertos materiales con errores, las revistas, el espectacular, bueno, fue lo más grande. Y eso ya le estaba empezando a costar un poquito de dinero o un mucho al final de cuentas a la empresa. Y otro de los costos que ocurrieron en esa misma época, algunas semanas después, es que yo tuve mi primera manifestación de una enfermedad psicosomática por estrés. Pero bueno, para mí me parecía normal. Hasta que varias semanas después, una noche que desperté, tenía la piel como súper irritada, mucha comezón y molestia en todo el cuerpo. Y esa fue la señal de mi primer síntoma de enfermedad psicosomática por estrés. Todo lo que empezó a ocurrir fue muy rápido y yo no me explicaba muy bien qué estaba ocurriendo, pero mi rendimiento era mucho menor y los médicos no lograban entender muy bien qué estaba ocurriendo hasta que un día, ya en consulta con una doctora especialista, me hizo algunas preguntas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, me empezó a preguntar si yo estaba teniendo el tiempo suficiente para alimentarme. Me empezó a preguntar cuántas veces a la semana yo hacía ejercicio. Me empezó a preguntar cada cuando veía a mi familia o cómo me llevaba con mis compañeros en el trabajo. Por supuesto, todas estas
preguntas para mí fueron como, primero, muy incómodas porque parecía que yo estaba reprobando el examen, y segunda porque de verdad me empezaron como a caer estos 20s, y cuando ella hizo la pregunta también de cómo te llevas con tus compañeros en el trabajo, yo le dije, pues la verdad es que ni les hablo porque estoy todo el tiempo metida en la oficina y pues no socializo. De hecho, ni voy a los pasteles porque me parecen una pérdida de tiempo, ¿no? Esto del pastelito por el cumpleaños, la verdad es que trato de no hacerlo. Y entonces la doctora, cuando yo le estoy platicando todo esto, se me queda viendo muy seria y me dice, Astrid, esto es muy sencillo. No por trabajar más horas, ni por sacrificar tus comidas, ni por dejar de hacer ejercicio, vas a ser ni más creativa ni más productiva, sino todo lo contrario. Cuando conversé con esta doctora, ella me habló de que esto que me pasa a mí, o me pasaba a mí, le ocurría a muchísimas personas más. Obviamente me dio muchísima curiosidad y empecé a estudiar y encontré datos bien interesantes, como por ejemplo que México es el país que más horas trabaja a nivel mundial y que en este país 75 de cada 100 mexicanos dice o reconoce tener fatiga por causa de su trabajo. Esto es bien interesante porque a pesar de que trabajamos muchas horas o de que estamos muy estresados como país, no necesariamente damos los resultados de alta productividad. De hecho, la ciencia nos dice que el estrés es una respuesta evolutiva y que el estrés puede tener dos diferentes vertientes o dos ópticas muy importantes. La ley de Yerkes y Dodson, dos psicólogos muy importantes, hoy nos dice que cuando el estrés es positivo, las personas pueden responder de manera muy productiva. Pero hay otro lado que es el estrés negativo. Y cuando el estrés negativo llega a una persona, tiene consecuencias muy graves como las que yo viví y como las de muchos mexicanos viven también. Por ejemplo, cuando estamos estresados, somos mucho más irritables, no queremos hablarle a la gente, nos aislamos, perdemos concentración, se nos empiezan a olvidar las cosas, empezamos a equivocarnos, ¿no? Como lo que me pasó con el espectacular. Y por supuesto, empezamos a tener ciertos cuadros relacionados con nuestra salud. Dejamos de dormir bien, empezamos a comer menos, lo cual también disminuye nuestras defensas, y todo nuestro ambiente empieza a cambiar. Verás, es normal que todos experimentemos cierto nivel de estrés. Sin embargo, necesitamos fases de recuperación para mantenernos equilibrados y productivos. Cuando no tenemos fases de recuperación, nuestra tendencia es al agotamiento y a la pérdida de concentración y productividad. Eso me recuerda la historia de un colega que aprecio mucho, que se llama Antonio. Antonio y yo trabajamos en una importante consultoría de recursos humanos hace algunos años. Él en el departamento de contabilidad, él era director, y más o menos pues, llegaba a las 8 de la mañana y acababa yéndose 8 o 9 de la noche. Muy simpático, muy comprometido. Yo me acuerdo que a veces necesitaba algunas autorizaciones o firmas de él y me pedía que cuando fuera a buscarlo lo hiciera más o menos después de las 7 o 8 de la noche para que me pudiera atender. La verdad, yo, para no hacerle mucho conflicto, igual le decía, ok, te busco más tarde. Sin embargo, yo noté que cuando empezábamos a trabajar a esa hora, por ejemplo 7, 8 de la noche, naturalmente ya estábamos agotados. Nuestra cara no era la misma que era la de las 8 de la mañana, estábamos como pues agotados, como con ganas de ya cerrar el día. Sin embargo, él tenía que seguir. Obviamente esa junta, que a lo mejor nos puede haber llevado 15 minutos, esas reuniones nos tomaban mucho más, ¿no? Y esto de pronto se empezó a convertir como en un patrón. Yo no siempre me quedaba tan tarde, pero él día tras día se quedaba a las 8, a las 9 o a las 10 de la noche. Naturalmente, por la cercanía que teníamos, un buen día él se acercó a platicar conmigo, ya habían pasado varias semanas, y me explicó que estaba un poco preocupado porque pues las cosas estaban saliendo en el trabajo, ¿no? Saliendo. Sin embargo, en casa empezaba a tener algunos problemas con su esposa y con su hija porque en todo el día ya no la veía. Y que el director le acaba de pedir hace apenas unos días que empezara a trabajar los fines de semana para cubrir el trabajo que no estaba terminado. Cuando Antonio me platicaba esto, de verdad, su cara era de agobio, ¿no? De que no estaba viendo a su hija, de que ya tenía problemas con su esposa. De hecho, me acuerdo que siempre le dolía la cabeza, ¿no? Siempre estaba como agarrándose la cabeza, igual no comía o comía cualquier cosa.
Y recuerdo muy bien que pues él aguantó y aguantó y aguantó y me decía que, pues, que muchas tardes se sentía como frustrado, como que no le veía el propósito a todo lo que estaba haciendo, que ella estaba perdiendo como el gusto de su trabajo, que lo que más disfrutaba ya no lo veía igual. Y como te puedes imaginar, no pasó mucho tiempo y él tomó la decisión de irse de la empresa. Lamentablemente, la empresa perdió a uno de sus grandes talentos. Esto le costó muy caro a la empresa porque, digamos que se afectó en varios sentidos. El primero de ellos es que al perder a un colaborador con tantos años de experiencia y con tanto conocimiento, por supuesto la empresa se quedó con todo el trabajo por cubrir. Todos los demás de su departamento tuvieron que absorber esa carga. Y no fue para nada un asunto positivo, sino de pérdida para la empresa en ese momento. Lo que Antonio vivió y lo que yo fui testigo fue justamente algo relacionado con la estadística del 1 de cada 3. En México, 1 de cada 3 dice ser adicta al trabajo. Esto significa que están trabajando entre 5 y 20 horas más a la semana. Esto es un asunto bien interesante y bien delicado porque nos empieza a demostrar que no necesariamente trabajar más horas nos hace más productivos. Hace unos días, haciendo la revisión de un estudio anual de Kelly Services sobre tendencias laborales, es impresionante ver cómo en la estadística los mexicanos, la mayoría de los mexicanos en esta encuesta prefieren renunciar a un aumento salarial con tal de tener mayor equilibrio y balance de vida. Esto es muy importante que tú como director, dueño de tu negocio o líder de un equipo de trabajo lo sepas. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en esta pequeña trampa. La sobrecarga de trabajo no nos hace más productivos. La sobrecarga de trabajo no genera más rendimiento, sino todo lo contrario. La sobrecarga es una de esas trampas que hace que las personas que trabajan contigo empiecen a generar insatisfacción, bajo rendimiento y, por supuesto, un clima de infelicidad en el trabajo. Yo también recuerdo que, hablando de mal clima laboral en la empresa generado por sobrecarga, cuando yo era líder de mi equipo, tenía más o menos 30 personas a mi cargo y estaba muy estresada y con mucha carga de trabajo, la verdad es que ya no era yo. La forma en la que yo les hablaba era como mucho más hostil, mucho más directa, me enojaba con mucha facilidad y la verdad es que me empecé a convertir como en esta líder insoportable sin darme cuenta. Y el ambiente que yo empecé a crear con ellos realmente no era el ambiente adecuado para generar más productividad. Por eso, como líder, quiero enseñarte lo que he aprendido a lo largo de estos 10 años acerca de la productividad y la felicidad en el trabajo. Uno de los principios que como líder necesitas conocer es el principio del bienestar y el equilibrio. Este principio de bienestar es uno de los 5 principios que activan la felicidad en el trabajo. Cuando no hay bienestar en el trabajo, cuando no hay equilibrio físico, los colaboradores empiezan a perder rendimiento y productividad. Y eso explica que en muchas ocasiones los colaboradores cometan errores, se pierdan clientes importantes, haya defectos de calidad o no se entreguen los proyectos a tiempo. Es importante que como líder de tu equipo de trabajo, director de recursos humanos o dueño de tu empresa, sepas cómo activar el principio del bienestar físico y el balance. Algunas de las mejores técnicas que hemos aplicado en las empresas en los últimos 10 años están relacionadas con una cuestión química, que es que cuando estamos estresados, la hormona del estrés, que se llama cortisol, sube. Y cuando esto ocurre, no podemos concentrarnos igual, no vemos opciones, nuestro comportamiento cambia. Por eso hay técnicas que recomendamos y tú puedes empezar a utilizar porque te las voy a compartir en este momento. La primera técnica que te recomiendo utilizar para ti y para tu equipo es hacer pausas. No por estar todo el tiempo trabajando sin descanso, tu equipo va a ser más productivo. Empieza con acciones muy sencillas como por ejemplo, cada hora y media, cada 90 minutos, haz una pausa para que las personas se levanten, hagan una especie de estiramiento, puedan ir al baño, comer alguna barra, tomar agua. Eso va a permitir que ellos se recuperen y puedan mantenerse enfocados en el siguiente periodo de trabajo. Otra técnica es hacer ejercicios de respiración que se conocen como mindfulness o de atención plena.
Cada persona desde su espacio de trabajo, al finalizar una actividad, a través de la conciencia de su respiración, es decir, inhalando y exhalando de manera regular y poniendo atención en este ritmo de respiración, rápidamente empieza a concentrarse y hacerse nuevamente consciente de la situación presente. Si en ese momento la persona detecta que está cansada, que siente alguna molestia en el cuerpo, que tiene hambre, que hay un tema que tiene que resolver, este ejercicio le permite focalizar su atención en lo importante para volver a tener un periodo de fluidez en el trabajo. Y una tercera técnica es empezar a activar físicamente a tus colaboradores. Esto es algo que seguramente ya sabes y todo el mundo te ha dicho una gran cantidad de veces. Sin embargo, no por saberlo significa que lo llevamos a la práctica. Por eso hoy quiero invitarte a que lo hagas solo con algunos minutos y con esto compruebes lo increíble que puede ser llegar de estar en un estado de agotamiento y baja productividad a un estado mucho más alto en rendimiento. Tan sencillo como que puedas levantarte y hacer estiramientos o hacer trotar en tu propio lugar durante 5 minutos. Son prácticas sencillas que se están poniendo justamente en práctica en muchas empresas y están generando resultados diferentes. Esto que yo te estoy compartiendo, estas 3 técnicas, son solo algunas de las muchas que enseñamos a las empresas cuando hablamos de felicidad en el trabajo y productividad empresarial. Todo esto es esencial que tú lo conozcas porque las empresas que están siendo más competitivas, las empresas que hoy venden más y tienen a los mejores colaboradores, están aplicando estas estrategias. Pero espera, hay algo que quiero decirte que es muy importante. Sé que el decirte estas técnicas te pueden parecer un asunto de risa o algo que no va a ocurrir en tu empresa. Y te entiendo perfectamente, porque yo estuve ahí. Antes de querer hacer todas estas actividades en tu empresa, necesitamos entender qué está ocurriendo en la cultura y en la mentalidad de tu empresa. ¿Por qué? Porque antes de empezar a hacer las actividades físicas, habrá que trabajar con la primera barrera más importante, que es nuestra propia mentalidad. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Algo muy importante. Cuando a mí me hablaron de hacer más ejercicio y de tener técnicas para combatir el estrés, me parecía un asunto bastante ridículo. ¿Y sabes por qué? Porque sin querer o sin saberlo, yo muy dentro de mi sistema de creencias tenía arraigado que el sobretrabajo era la fórmula para la productividad. Por eso, cuando mis colaboradores se acercaban conmigo y me decían que se iban a ir temprano para ir al gimnasio, yo volteaba a verlos así como con cara de ¿cómo? ¿Que te vas a ir al gimnasio? Porque dentro de mi cabeza yo no creía esta relación entre productividad y bienestar. Otro ejemplo es que cuando estás en una junta de trabajo, de pronto la gente ya se quiere ir a comer y están un poco dispersos y tú decides continuar la junta. Eso es el reflejo de que todavía no tenemos la conciencia del bienestar físico en nuestro lugar de trabajo. Y otra cosa que también noté es que normalmente premiamos a los colaboradores más talacheros o a los que se quedan más tarde, porque creemos que son los más comprometidos, y eso no necesariamente es verdad. Estas prácticas hacen que la gente rinda menos y se vaya creando un clima de poca satisfacción en el trabajo, de bajo rendimiento y la famosísima infelicidad en el trabajo se vaya propagando. Por eso, hoy quiero hablarte de que el asunto de la productividad y la felicidad en el trabajo está muy ligado a nuestro sistema de creencias. Y por eso es importante que tú conozcas cómo puedes ir trabajando este tema y tener mayor rendimiento en tu equipo, en tu oficina o en tu empresa. Antes de terminar este video e invitarte a que sigas viendo los siguientes, quiero hablarte de un pequeño secreto. Cuando Antonio, este colega tan apreciado del que yo te hablé, se fue de la empresa, nuestro director de contabilidad, me dijo que no solamente se iba por la sobrecarga y por el nivel de estrés que había en la empresa, que había otra razón muy particular por la que se iba. ¿Quieres saber cuál es?
Te lo voy a decir en el próximo video relacionado con todo aquello que limita la productividad en tu trabajo y que hace que tus colaboradores no logren el desempeño que tú deseas. Ahora que hemos hablado de todos estos temas, me gustaría pedirte que me digas con qué te sientes más identificado. ¿Con Astrid, que a causa de la sobrecarga laboral acabó pagando precios muy altos en su salud, en errores de calidad y casi pierde su trabajo? ¿O con Antonio, que casi pierde su familia y su salud y como resultado generó también muchísimas problemáticas en la empresa? Cuéntame con qué te sientes identificado y cuéntame también cuáles son todas estas creencias que hoy limitan que tu equipo sea más productivo. Por favor, te invito a que escribas, que nos regreses tus dudas, compartas tus anécdotas y tus historias. Yo sé que lo que yo viví, tú también lo puedes estar viviendo. Y hoy tenemos mucho más respuestas y mucho más estrategias para que juntos hagamos de tu experiencia de trabajo algo mucho más feliz y más productivo. Soy Astrid Alviso y te veo en el próximo video. Recuerda que mi propósito es ayudarte a que tu empresa tenga mejores resultados a través de más felicidad y más productividad.